Era 1993, volvías del colegio y mientras te preparabas tu chocolatada y te disponías a hacer la tarea, un VJ de Match Music te agarraba desprevenido presentando un video donde la voz de una mujer española describía en detalle y sin sonrojarse lo que le estaba haciendo a su pareja en la cama. Me hace sudar, me hace volver a ti. Mientras la piel de gallina se apoderaba de ese brazo con el que no solo hacías la tarea, te preguntabas si no se te había habilitado por accidente Venus, tratando todavía de asimilar eso que acababas de escuchar. El dúo, Amistades Peligrosas. La estrategia, subir la temperatura de tus oídos hasta que se te derrita el Walkman. Tus manos hacen llagas en mi piel, me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve o no lo ves. Antes de hablar del dúo, hay que hablar de sus integrantes. Alberto Comesaña nació en Vigo en 1961. Estudió ingeniería agrícola, carrera que no tuvo absolutamente nada que ver con lo que terminó haciendo, y en sus ratos libres fundó la banda Semen Up, así como lo escuchás, Semen Up. Porque en los 80 la cancelación todavía no era un deporte olímpico y podías llamar a tu banda como quisieras, incluso deformando el nombre de una marca multinacional. El hit más grande de Semen Up se llamaba Lo estás haciendo muy bien y describía una felación. Pero cariño, no pares, tú sigue y no hables, que Dios te lo pague, que lo haces muy bien. Nadie dijo que Alberto era sutil. El hombre tenía una línea muy clara desde el principio. Porno pop, elegante, sofisticado y profundamente guarro. Cristina del Valle, por su parte, había estudiado criminología, profesión que claramente ella tampoco terminó ejerciendo, y había arrancado su carrera como solista bajo el nombre artístico de Chris, editando un par de discos con suerte moderada y cantando en el grupo Vodevil. Con argumentos claros dicen que pueden todo demostrar. Se conocieron el 17 de junio de 1989 en un programa de la televisión gallega. Él la vio y le apostó a sus amigos que se la podía levantar esa misma noche. Esto en palabras del mismo Comesaña. Como diría Emilio Aragón en el gran Juego de la Oca, ¡prueba superada! Y se mudaron juntos ese mismo año a Madrid. Siendo ambos cantantes, decidieron llevar la relación a las bateas de Musimundo. Pero esta pareja no eran los únicos encargados de la producción artística. El hombre encargado de la música de Me Haces Tanto Bien fue Carlos de France, compositor y productor responsable de la química explosiva del primer hit. De la mano del productor Luis Carlos Esteban firmaron contrato con EMI y en junio de 1991 llegó el álbum debut, Relatos de una intriga. 300.000 copias vendidas en España, disco de oro y platino en Latinoamérica. En Argentina, el corte de difusión que pasó sin pena ni gloria por las radios fue Muy Peligroso. Es peligroso, muy peligroso, nena. Pero el batacazo de verdad lo pegaron en 1993 con La Última Tentación. 400.000 copias vendidas en España. Disco de oro en Argentina, Chile y México. Y entre los tracks de este álbum, el single que les cambió la vida, Me Haces Tanto Bien. Mientras Ricardo Arjona le cantaba a las señoras cuarentonas en plan de body positivity reivindicando la grasa abdominal. Y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Amistades Peligrosas iba directo al hueso. Un encuentro sexual descrito con lujo de detalle y voces susurradas, pero con una melodía tan pegadiza que tu tía abuela la tarareaba todo el día sin terminar de entender lo que estaba escuchando. Galardonada como Canción del Año, merecidísimo dicho sea de paso, porque si 50 sombras de Grey era la Biblia de la ama de casa que fantaseaba con un poco de sado en su aburrido matrimonio, Me Haces Tanto Bien era su prima adolescente que sonó hasta en Radio Disney, neuroprogramando a las chicas del tercer milenio. Ninguna banda que haya sido exitosa en los 90 se salvó de tener una canción que haya sido catalogada como satánica. Le pasó a Shakira, a Rodrigo Bueno, a Gloria Estefan y también a Amistades Peligrosas. Pero mientras con Yuya tenías que escuchar la canción al revés, Alberto y Cristina no perdían su tiempo cantando sin eufemismo que el príncipe de las tinieblas se iba a apoderar de tu cuerpo. Satán te invade, Satán te invade.
Spoiler, no es una canción sobre el diablo, sino de un tipo que está seduciendo a una mina al que lo llaman Satán como metáfora erótica. Pero en los 90 eso era más que suficiente para que el padre de un compañerito tuyo del colegio te dijera que esa banda era peligrosa. O sea, Amistades Peligrosas. El nombre de la banda literalmente contenía esa advertencia. En 1995 llega La Profecía. Estética barroca, violines, el dúo queriendo ser más sofisticado y en este disco el hit más grande de toda su carrera, Me Quedaré Solo. Sin tu valía, caeré en picao, me quedaré solo. 239 millones de vistas en YouTube. 239 millones. Una canción lenta, melancólica. La crisis de los 40 de esas personas que quiebran en llanto a las 3 de la madrugada como pringados y no saben muy bien por qué. Eso, o quizás un grito anticipado de cómo eventualmente la pareja caería en el olvido. Se acerca al final, mi triste final. En 1995, la relación sentimental llega a su final. Si bien siguen juntos profesionalmente, ya sabemos cómo termina eso. La relación sentimental se ha terminado y el grupo camina con dificultades, ¿no? Dos personas que ahora se odian porque son ex, compartiendo su trabajo todos los días, grabando canciones sobre lo bien que la pasaban estando juntos. Es en este escenario en el que llegamos a 1997 cuando sale Nueva Era, el último disco de estudio del dúo. Y en el verano de 1998, Cristina del Valle manda un comunicado a los medios anunciando que Amistades Peligrosas se iba a tomar un descanso. Como suele suceder en una pareja rota, sin avisarle a su ex, quien se entera por la prensa y tiene que salir a desmentirlo en entrevistas. Lo cierto es que esto resultó en la separación más incómoda del pop español y años de resentimiento. La cereza del postre fue la guerra por el nombre. Cristina registró Amistades Peligrosas a su nombre en España ese mismo año sin decirle nada a su ex compañero. Alberto tardó años en enterarse que no era el copropietario de la marca de esa banda que él había sido cofundador. De esta forma, Alberto terminó operando como Nuevas Amistades en España y como Amistades Peligrosas en Latinoamérica, donde sí tenía los derechos del nombre. Para más mala suerte, llegaron a detenerlo en Chile por actuar sin la visa de trabajo junto con la banda Ella Baila Sola. Lo que es que te toquen todas juntas, Y así, dos personas que habían cantado Me Haces Tanto Bien durante 8 años juntos terminaron en una pelea eterna en tribunales. Y una tarde de 1999, las radios empiezan a emitir una canción con un estilo sospechosamente similar al de Amistades Peligrosas. Y ese oscuro objeto del deseo me quema por dentro. Me quema por dentro. Vertigogo, un dúo español que tuvo como mayor éxito un tema llamado Ese Oscuro Objeto del Deseo, que tenía la fórmula copiada de Amistades Peligrosas: un chico y una chica, tensión sexual y letras que te hacían bajar el volumen si entraba tu vieja a la habitación. ¿Qué diablos es esta copia barata? Detrás de Vertigogo estaban dos compositores y productores españoles, Rafa Lejísima y un tal Carlos de France. Sí, el mismo Carlos de France que compuso la música de Me Haces Tanto Bien. El mismo hombre que había construido el sonido más característico de Amistades Peligrosas. Cuando el dúo se separó, se fue a Miami, montó una empresa productora y decidió recrear exactamente el mismo proyecto desde cero. De hecho, la propia web oficial de Vertigogo lo admite sin pudor. El concepto del grupo fue modelado deliberadamente al estilo de Amistades Peligrosas, pero no sin antes contemplar otras opciones. Se pensó en un cuarteto como ABBA, en un trío como Mecano y terminó en un dúo chico-chica, inesperado. Rafa en la voz masculina y para la voz femenina encontraron en Miami a Diana García Pelayo, una chica con experiencia en la música pero sin un hit masivo. En 1999 salió su único disco, el primero y el último, 11 canciones, casi todas escritas por Rafa. El videoclip del corte de difusión se grabó en un bar lavandería en Miami Beach. Tuvieron un segundo single, La Guerra de los Sexos, pero no llegó ni siquiera a ser corte de difusión. ¿Más hits? No.
un disco, 2 intentos, una canción exitosa y un fade out. Esto porque constantemente fueron comparados con Amistades Peligrosas. El plagio en papel sonaba perfecto, pero en la práctica solo fueron una sombra de los originales, pasando sin pena ni gloria. Al igual que Alberto y Cristina, Rafa y Diana terminaron siendo pareja en la vida real. Ahí los tenés, el dueto que se gritaba que no se quería y que nunca lo iban a hacer. Se casaron en el 2002, formaron una familia y se dedicaron a algo totalmente distinto de la música, administrando empresas de e-commerce. El clon más descarado del pop en español terminó vendiendo productos por internet desde Miami. Tal vez porque Rafa olfateó un Spotify que iba a cagarles todo el negocio y saltó a tiempo para meterse en el choreo virtual del 2.0. A ver, que no te sorprenda que mañana reaparezcan como avatares virtuales y música hecha con Suno. Pero volviendo a Amistades Peligrosas, se ve que la copia barata no cayó del todo bien, así que tratando de dejar atrás sus diferencias, Alberto y Cristina lanzaron en 2003 La Larga Espera. Y qué mejor forma de hacerlo que grabando un disco para el pueblo del desierto del Sahara, filmando el videoclip en un campamento de refugiados en el desierto de Argelia. A ver, así todo tiene más onda que grabarlo en una lavandería. El disco solo se comercializó en España y en el desierto del Sahara, vendiendo 50.000 copias, suficiente para disco de oro. No era el éxito de los 90, pero tampoco un desastre. Una década después llegaría un nuevo disco de Amistades Peligrosas, El Arte de Amar, un disco con solo 9 canciones, donde se encuentran algunas versiones nuevas de clásicos como Me Quedaré Solo y Casi Nunca Bailáis, y canciones nuevas como TBC. Dulcemente amor te besé. Oiga, pero ese no es Alberto. Cristina del Valle, como dueña de la marca Amistades Peligrosas en España, dijo: todo muy bonito el viaje al Sahara, fue un intento de reconciliación, pero me entró demasiada arena en las orejas, así que le dio salida a Alberto y puso como voz masculina a Manu Garzón. En este disco también se incluye Resucítame, una canción de amor entre Jesús y María Magdalena. Saben que en tu amor reviviré. Algo que es completamente coherente con el estilo de la banda. Ayer erotizaban con el diablo y hoy le cantan a Jesucristo para salvar su alma. Esto se repetiría para el siguiente disco del año 2019, Pacto de Sal, donde se va Garzón y entra en su lugar Marcos Rodríguez. Un disco con 10 canciones inéditas, pero de nuevo sin Alberto como voz masculina. Al año siguiente se declara la pandemia y el mundo entra en una pausa forzada. Y gracias al encierro del 2020 y el aburrimiento extremo que trajo de la mano, gente que hacía mucho tiempo que no se hablaba, revisó en sus contactos y dijo: ¿pero qué tan malo era este tipo? Así es como Alberto y Cristina coincidieron en un evento, charlaron, se reconciliaron y anunciaron su regreso oficial. Bajo el nombre de Alto el Fuego, el single marca el final de una guerra que empezó 22 años atrás, cuando la pareja se saturó. Sí que me insultaste y yo a ti, sí que me jodiste, yo así no pude seguir. Y si hay algo que aprendimos en este canal es que los 90 es una década que se niega a morir, y como si fuese un rebrote del antivirus, desde el 2024 Amistades Peligrosas volvió a los escenarios, subiéndose al marketing de la nostalgia, porque no importa que te tome 3 décadas reconciliarte con tu ex. Ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti. Allá por 1993 nos prometieron que si volvieran a nacer lo repetirían, y si volvieran nos darían más calor. Si volviera te daría más calor. Por eso este mega hit es para Amistades Peligrosas. A 33 años de erotizar a tu vieja con la edad bíblica y resucitando de entre los muertos como Jesucristo, con este me haces tanto bien. Enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera, sabes cómo sabe ya mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego.
La sangre hierve, no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor, suave. Si el video te gustó, dale like, compartilo con ese amigo al que le gustaba Amistades Peligrosas y que probablemente ni conozca Vertigogo. Suave, cariño, más suave. Y déjame en los comentarios si sos uno de los 239 millones de personas que lloran en la madrugada como un pringao por miedo a quedarse solo. Na, 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 na.